Bueno, bendiciones. Queremos saludar en esta noche a todos y a todas los hermanos que se conectan en este momento en la transmisión. Qué gusto poderles saludar, qué gusto poderles bendecir en esta hora de la noche. A todos los que están ahí, quiero saludarlos. Bueno, hoy hay un tema muy especial. Mm, eh, Vamos a hablar un poquito acerca de los maestros en las escrituras, pero entonces antes de ir allá, déjenme yo ahora aquí YouTube porque también me gusta saludarlos, ver que están ahí. Entonces déjenme yo ver rápidamente. Vamos a ver rápidamente. Voy a ir acá. Amén. Esperemos. Listo. Vamos a mirar acá. Amén. Bueno, quiero saludar a la hermana Luz. Ahí está la hermana Jimena. Qué gusto que está nuestra hermana Jimena también acompañándonos en esta noche. Está con nosotros a todos. Bueno, vamos a esperar que de pronto vayan llegando algunos para poder comenzar y para que tal vez uno o que otro hermano de pronto llega tarde a la enseñanza y bueno, ¿de qué están hablando? No estoy en la tónica. Amén. Bueno, tengo como un poquito irritada la nariz. Hermano Sneider, bendiciones. Qué gusto tenerle por aquí, qué gusto poder saber que estás bien. Amén. La importancia de los maestros en la escritura. Todavía habrá maestros según la Biblia. Hay maestros según las escrituras. Bueno, es lo que vamos a mirar hoy con la ayuda del Señor y esperemos en su infinita misericordia que nos permita hoy dar a compartir este tema de la mejor manera, a poder explicarnos bien. Eh, lo importante no es uno de pronto como maestro, dar a conocer todo lo que uno sabe, ¿sí? O venir a mostrar lo que por la gracia del Señor hemos aprendido, se nos ha sido mostrado, sino que creo yo la idea, que la intención es que todos los que están allá puedan captar el mensaje, puedan aprender de lo que vamos a hablar, ¿sí? Porque si no, entonces no se hizo nada. Esa es la idea, que cada uno de ustedes pueda aprender, pueda tener un entendimiento acerca del tema que vamos a dar. Amén. Bueno, vamos a empezar y qué tal si antes de empezar oramos para que el Señor sea dirigiéndonos en esta hora, sea Él guiando nuestro caminar, sea Él guiando nuestra vida, sea guiándole a usted para que pueda entender, a mí también a fin de entender, sea trayendo el espíritu de revelación para que todos podamos comprender. Amén. Señor, te agradecemos en esta hora y te bendecimos porque de verdad, Señor, que has sido grande en gran manera con nosotros. Hemos, Señor, podido hoy disfrutar de este día tan caluroso, tan hermoso y ahora ha llegado la hermosa noche. Gracias por poder ver al cielo, gracias por poder ver a nuestros hermanos, gracias por esta página con la cual podemos, Señor, obtener de ti, Señor, entendimiento y conocimiento conforme a lo que tú nos has dado. Gracias por los hermanos que están allá detrás de sus pantallas, que ahora mismo se reúnen para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por todo, Padre, gracias. Señor, suplicamos que tu Santo Espíritu venga en esta hora y nos dé entendimiento, nos dé espíritu de revelación y de conocimiento para poder entender, Señor, tus misterios, lo que tú nos quieres enseñar. Pido, Señor, que a mí me ayudes a estar concentrado, a poder hablar como tú quieres, como voy a hablar de tu palabra, y que mis hermanos su entendimiento les sea abierto, Dios, y puedan captar como una esponja lo que tú tienes para ello y atesorarlo en su corazón. En el nombre de Yahshua, amén. Listo, entonces vamos a empezar, hermanos míos. Eh, Todavía hay maestros en las escrituras. Todavía hay maestros de las escrituras, sí leí mal, todavía hay maestros de las escrituras. Acompáñenme por favor y vaya conmigo eh, al libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, mientras mi hermano Yehezkel y usted los buscan en sus Biblias, pero antes de leerlo y que nuestro hermano lo ponga en pantalla, yo quiero leer algo que pude redactar. Dice así: en la mayoría de las iglesias de nuestro tiempo, en la generación en la que hemos nacido, posiblemente, bueno, no estoy muy enterado, pero posiblemente en generaciones atrás de nosotros,
se ha mantenido en auge, por decirlo así, o más bien en reconocimiento, lo que es el ministerio pastoral. Es decir, hoy en cada iglesia se sabe que hay un ¿qué? Un pastor. Es algo muy entendible hasta por la gente del mundo. Ya se conoce que en cada iglesia, aunque no sea la iglesia imperial, la iglesia católica, hay que un pastor. Y es algo que es una gran realidad. Entonces la iglesia por años, veo yo, no puedo generalizar en todas, pero en la gran mayoría, veo que se ha mantenido a flote el cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo ha estado a flote, pero sin un ministerio apostólico, profético, que lo hemos hablado, pero también sin un ministerio, no sé si puedo llamarlo maestral. Eso estará bien, no sé, hermano Yehezkel, si de pronto me ayuda con eso. Si esa palabra no existe. Es decir, sin el ministerio de maestros. Son más reconocidos los pastores que los maestros. Usted va a ver que en la iglesia siempre se va a hablar del pastor, el pastor, y eso está muy bien. Pero ¿qué de lo que dice la Biblia acerca de los 5 que el que subió por encima de todos los cielos constituyó? ¿Qué de eso? Entonces vemos que el cuerpo de Cristo se ha mantenido por siglos y por décadas solamente bajo el ministerio pastoral, no todas las iglesias, repito, pero la gran mayoría, y solo bajo la predicación desde el púlpito. Voy a repetir eso. El cuerpo de Cristo en la gran mayoría se ha mantenido a flote a lo largo de muchos años, no en todas, pero en la gran mayoría, simplemente con el ministerio pastoral y con la palabra de la predicación. Y usted me podía preguntar, hermano Daniel, ¿esto está mal? ¿Qué cosas pueden repercutir con esto o estaría bien? Mire, tenemos que entender algo. Si no hay maestros, vamos a tener un grave problema. Porque la predicación, es cierto, la predicación acerca de Jesucristo, el predicar la palabra, y muchos pastores llevan la palabra a los campos, están predicando por las redes sociales acerca de Cristo al mundo entero, pero los maestros son los que son dados al cuerpo de Cristo y son aquellos que van a empezar a nutrir el rebaño. Son aquellos que van a sacar agua del pozo. Vamos a simbolizar en esta noche la palabra como un pozo, como una cisterna, como cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana y entonces él le dice, dame de beber, y ella le dice, Señor, el pozo es profundo y aparte de eso ni siquiera tienes agua con que sacarla. Escuchen lo que voy a empezar a decir. Usted sabe que Pablo habla de las profundidades y las riquezas de Dios, cuán inescrutables son sus caminos, o profundidades de las riquezas de Dios. La profundidad de Dios y de su palabra es muy vasta. Yo veo al maestro, y lo puedo encontrar en la escritura como de una manera simbólica, como ese utensilio, ese vaso de sacar agua de la profundidad y darle de beber al pueblo. Escuche lo que estoy diciendo. La enseñanza del maestro es importante en la iglesia. ¿Por qué? Porque es con la enseñanza de los maestros que va a traer una parte que solo Dios la va a traer por medio del maestro. Mire, si solamente, hermanos que me están escuchando, el desarrollo del cuerpo de Cristo, escúcheme muy bien, solamente el desarrollo del cuerpo de Cristo, su crecimiento y su nutrición que viene de la cabeza que es Cristo, vamos a leer ahorita de pronto un verso, viniera únicamente por el pastorado, entonces explíqueme por qué en Efesios capítulo 4, versículo 11, la Biblia nos enseña que Dios puso en las iglesias también a los maestros. Repito, si solamente con la predicación y con el ministerio primario del pastorado es que el cuerpo de Cristo se iba a mantener a flote según la voluntad de Dios, para tener un crecimiento deseado, un desarrollo deseado, una madurez deseada, una plenitud en él, entonces ¿para qué se pusieron a los demás? Dentro de ellos, ¿o para qué fueron puestos los demás? Dentro de ellos, ¿qué? Los maestros. El Señor colocó a los 5 porque Él sabe que los 5 son de vital, escuche esto,
de vital importancia para su cuerpo. Así que entonces vamos a empezar, hermano Yehezkel. Y antes de leer el verso quiero decirle otra cosa. En muchos lugares, escuchen esto, el ministerio primario del maestro es reconocido, pero no se le da la importancia que tiene. Si yo le dijera hoy que primero es el maestro que el pastor, ¿usted qué me diría? Mire lo que estoy diciendo, porque hoy se reconoce más al pastor que los maestros en muchas iglesias, donde reconocen el ministerio del maestro. No se le da el reconocimiento requerido. Entonces vamos a empezar a leer. Esto nos va a ayudar a discernir. Por favor, hermanos, tomen notas. Entonces vamos a empezar en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Y vamos a anotar algunas cosas bien importantes hoy. Saludo también a la hermana Lucía. Hermana Lucía, un gran abrazo. El Señor me la bendiga. A mi tía también. Un gran abracito a todos en esta noche. Qué bueno que puedan estar y puedan compartir la enseñanza. Dice así, Efesios 4:11. Y él mismo, ¿quién? Dice el que subió por encima de todos los cielos. Dice que él mismo constituyó a unos. Si dijo a unos, es porque no es a todos. Escuche, hay otras versiones que dicen, y él mismo constituyó o dio a algunos. Quiere decir que no es a todos. Apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros ¿qué? Maestros. Acá está dando los 5 ministerios primarios, pero ahorita vamos a ir a un verso donde él va a mostrar el orden. Aquí están los 5. Versículo 12, afino con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto está diciendo la palabra. No podemos llegar a unidad de fe, de conocimiento, no podemos llegar a perfección, no podemos dar una estatura, una medida y mucho menos una plenitud si no tenemos los 5. Hoy me voy a especificar en el maestro. Entonces ese es el primer verso, anótelo ahí, Efesios capítulo 4, versículo 15. Para que el cuerpo de Cristo tenga un desarrollo adecuado, debe de estar el maestro. Hermano Daniel, ¿y qué podemos hablar de los maestros? Lo primero que vamos a hablar es que si usted se dio cuenta en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que él dio a algunos. Quiere decir que los maestros son dados al cuerpo de Cristo no por sí mismos, sino por la gracia del Señor. Y así que quiero que me acompañe al libro de Gálatas capítulo 2, versículo 8. Voy a ir bien despacio ordenando las ideas para que usted pueda recibir, pueda comprender, pueda entender, asimilar para luego enseñar a otros. Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Amén. Nuestro hermano Yehezkel lo va a colocar ahí en pantalla. Muchas gracias a nuestro hermano por estar ahí pendiente con los versos. Vamos a mirarlo. Gálatas capítulo 2, versículo 8 dice de la siguiente manera. Mire, pues el que actuó en Pedro, escuche lo que está diciendo, el que actuó, la palabra en griego también se puede traducir, el que trabajó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ahí estamos viendo la operación de Cristo en el ministerio de estos hombres. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada. Escuche esto. Los que tienen llamados primarios como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, estos hombres han sido dotados. ¿Por qué digo dotados? Porque se les ha sido dado, se les ha dado mediante el Espíritu Santo una gracia. ¿Qué es lo impresionante aquí? Que Jacobo, Cefas y Juan, que eran parte de los 12 del Cordero, que eran considerados como columna, les dieron a Bernabé y a Pablo la mano en señal de compañerismo.
¿Por qué? Porque ellos reconocieron que sobre ellos había una gracia especial para el ministerio apostólico. Bueno, este Jacobo que está aquí creo que es el hermano del Señor. Entonces yo quiero que entienda eso. Hay una gracia especial sobre estos 5 llamados primarios en la iglesia, que viene de parte del Padre. La palabra que está ahí como gracia, la gracia que Dios me ha dado, es una palabra griega que es doreo. Hay 2 palabras que generalmente se traducen como don o como gracia en la escritura, si no estoy mal. Una se me fue, carismas, si no estoy mal, y está esta de doreo. Entonces cuando Pablo dice, y reconociendo el doreo que me había sido dado. Miremos algunos ejemplos donde se utiliza esta palabra griega para que usted pueda ver que los pastores, maestros, apóstoles, profetas no son llamados por sí mismos, sino que ellos son dados por una gracia especial a través del Espíritu Santo y una medida según Cristo. Vea. Efesios capítulo 3 versículo 7 dice, del cual, hablando Pablo, del cual yo fui hecho ministro. Pablo es un ministro ¿qué? Apostólico. Del cual yo fui hecho ministro por el doreo, por el don. Perdón, acá es donde aparece doreo, no en el anterior verso. Me confundí acá en la nota. Efesios capítulo 3 versículo 7. Me confundí en la nota. Acá es donde aparece doreo, en Efesios capítulo 3 versículo 7. No en el verso anterior de Gálatas donde habló de la gracia. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Este don, este doreo, esta es la palabra don, a veces en griego tiene detrás carismas o doreo y se traduce al español como don. Cuando Pablo dice que él recibió un don por la gracia de Dios, es la palabra griega doreo. Entonces él dice, yo fui hecho ministro por un don de la gracia de Dios, que me había sido dado según la operación de su poder. Esto hay que entenderlo. Pero antes de entenderlo, quiero que lea conmigo otra vez Efesios capítulo 4 y versículo 7. Que Pablo está hablando de lo mismo. Efesios capítulo 4, ahí, 4 versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahí también está doreo. Quiere decir que el llamamiento, escuchen esto hermanos, de estos 5 llamados primarios es conforme al doreo o al don de la medida que Cristo quiso para él. Él fue quien decidió si alguien iba a ser apóstol. Él fue quien decidió, por ejemplo, si el hermano Daniel iba a ser un maestro. Él fue quien decidió si tal hermano, tal hermana iba a ser una profeta. Esto se da de arriba hacia abajo. Escúchenme porque voy a empezar a explicar algo muy importante que les va a ayudar a discernir. Este doreo, lo leímos ahorita, que aquel que descendió, usted puede ver Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante, dice que Cristo descendió a las profundidades del Seol, pero también subió por encima de los cielos y ascendió. Y cuando Él asciende, dice que Él da dones a los hombres. Quiere decir, oiga esto hermano Yeguesquel, que el ministerio apostólico, que el ministerio profético, que la operación en un maestro, en un evangelista o en un pastor desciende de lo alto, conforme a la medida que Cristo quiso repartir en cada vaso, es decir, en cada uno de los que somos llamados por Él. Hermano Daniel, ¿y por qué tanta cosa para explicar eso? Por lo siguiente, porque lastimosamente en muchas congregaciones los ministerios son dados, uno, empiece a notar, ¿saben por qué? Porque la persona fue a una universidad y estudió teología, porque la persona estuvo en un instituto teológico. Es que la persona es preparada en ciencias bíblicas, como filología, como arqueología, como cultura hebrea, por ejemplo. Mire, hermano, aunque estas ciencias son buenas y yo estoy de acuerdo con prepararse y con estudiar, no obstante,
Eso no es lo que capacita o califica a un hombre para operar en el cuerpo de Cristo con uno de los 5 llamamientos primarios dentro de la iglesia. Voy a repetir eso. Usted puede ser un teólogo. Usted puede ir a las mejor de las universidades a estudiar ciencias bíblicas. Usted puede tener erudición muy grande. Usted puede saber griego, hebreo, arameo, manejarlos de pe a pa, y eso está bien. Pero eso a usted no le otorga el doreo, porque el doreo se otorgó mediante el resucitado a los hombres como un don. Fue por gracia. Pablo lo dijo, a mí me fue dada la manifestación de la gracia según la medida del don de Cristo. Eso fue por gracia. Porque si decimos que es por la teología, por el estudio, por mis conocimientos, entonces ya no es por gracia, ya no es un regalo, ya no es un don. Y lastimosamente dentro de muchos ministerios, mire, yo no voy a decir obviamente qué ministerio, pero yo sé que hay ministerios donde si tú quieres ser pastor tienes que ir a estudiar al seminario y te ponen como pastor. Este don vimos que dice que opera. Pablo lo dice ahí en Efesios, en Efesios, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Hay una operación del poder del Espíritu Santo, hermanos, por favor escúchenme en esto. Hay una operación en estos hombres llamados por Dios del Espíritu Santo, no de ellos mismos. Ellos no están capacitados según lo terrenal, según las ciencias de acá, no. Ellos están capacitados de lo alto. Mire, hay un verso en Santiago, vamos a ver si lo tengo por acá. Vamos a apelar a él en esta hora porque creo que es necesario leerlo. Acompáñeme por favor, vamos a ver si lo logro ver, si no tranquilos que acá los busco en internet. Acompáñeme por favor al libro de Santiago. Libro de Santiago, es que, capítulo 1, versículo 17. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿toda buena qué? Y todo don perfecto desciende ¿de a dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De dónde descienden los dones y las dádivas que fueron dados a los apóstoles, profetas? Perdón, usted ya sabe, de arriba. No es por una capacitación acá en la tierra. No es por un conocimiento que usted pueda obtener aquí en la tierra. Eso se hizo solo mediante la gracia de Dios a cada uno de nosotros. Escúcheme muy bien, y esto es de algunos, no de todos. A mí me impresiona, hermanos, porque lastimosamente, y toca decirlo así, muchos hombres se han hecho maestros en nuestros días y más con esto de las redes sociales. Hay hombres a los cuales muchos de los hermanos, a los cuales muchas de las hermanas, mucho del cuerpo de Cristo están acudiendo a internet a mirar temas, a escucharlos y no saben ni tienen el discernimiento si ellos tienen la aval, no por los hombres y no por la mayoría de suscriptores que tienen, que es lo que hoy da aval a una persona, o si es famosa o si es reconocida. No pueden filtrar si por el Espíritu Santo ellos son maestros. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchos hoy están sacando canales, mayormente los de raíces hebreas. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que pasó en raíces hebreas. Y me toca mencionarlo, esta sí lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque se ha creído que al estudiar el hebreo y cultura hebrea, a leer libros que hablan de cultura hebrea, yo por ahí tengo algunos, no me acuerdo, iba a decir el nombre de uno, bueno, se me fue, Costumbres en tiempos bíblicos, tomo 1 y tomo 2. Y al estudiar el griego y al saber un poco de cómo viven los judíos, de la cultura judía, creen que tienen la capacidad de interpretar
y de decirle al pueblo cómo ha de caminar, cómo ha de vivir y quién es Cristo. Y esto no es así. No porque ellos tengan muchos seguidores, usted los tiene que oír. Porque puede errar. Porque si fuera así, hermanos, dígame Pablo con toda la cultura hebrea que sabía. Dígame con todas las letras que él tenía, porque yo creo que hasta Pablo hablaba latín, hablaba griego. Yo creo que Pablo era, ¿cómo se dice? Políglota. Políglota. Porque él no conoció a Cristo mediante el entendimiento humano. Dice que en su estudio y en su manera de vivir le aventajaba a muchos otros, era más riguroso. Fue instruido a los pies del mejor maestro terrenal que era Gamaliel. Y sin embargo así no conoció a Cristo y perseguía a la iglesia. Pero cuando se le presentó el que ascendió a lo alto, le dio mediante el Espíritu Santo un dorea conforme a una medida y lo capacitó y le hizo ministro y maestro de los gentiles. Entonces ustedes tienen que tener cuidado. No es porque yo sepa mucho hebreo, no es porque yo sepa mucho griego. Una vez el padre me permitía entender en Guamal y fue algo que a mí me ministró mucho y me decía, hoy en raíces hebreas se van todos al griego y creen que la revelación es decir kados, al hebreo, y creen que la revelación es decir kados. Que entonces ya no decimos santo, ya decimos kados, y empiezan eso como la máxima revelación y la gente se crea sin crecer en Cristo. Cuando Pablo dice que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios, es algo espiritual, hermano, desciende de arriba y muchas veces las instituciones lo ha hecho al revés. Hemos dejado que los dorea de Dios en los hombres que Él ha llamado, lo hemos apartado a ellos y hemos puesto, estoy hablando en términos general, lo terrenal. Yo no sé si alguien me está entendiendo, o más bien, si yo me estoy dando a entender. Qué pena, hermanos. Mire, hermanos, ¿por qué es importante esto? Yo estaba pensando en este tema y venía a mi corazón algo y yo decía, parece ser que el Señor, Yahweh, no solo dio la escritura o no dio la palabra manifestada a nosotros, sino que también Él dio los maestros. Voy a decir algo y que se entienda dentro del contexto. Hoy en nuestro tiempo, hermano, yo creo que hoy en nuestro tiempo la escritura debe de estar acompañada de los maestros. Y los maestros, a ver si lo puedo decir así, la escritura no es sin los maestros y los maestros puestos por Cristo dentro de su cuerpo no son sin la escritura. Hermano Daniel, usted está diciendo una herejía. Usted está igualando a un maestro a la palabra de Dios. Mire bien lo que estoy diciendo. Y para poder explicar esto quiero quitar 3 tabú hoy que el Señor me ha permitido a mí quitar. Vea, una vez un hermano me decía a mí, primer tabú, y anótelo, la Biblia se defiende sola. Y uno dice, sí, qué bonito, la Biblia no necesita defenderse, ella misma se defiende sola. ¿Por qué si la misma Biblia se defiende sola? Porque hay tantos ministerios y porque hay doctrinas diversas en nuestros tiempos. Primer punto. Segundo punto, la Biblia se explica sola. Sí, ¿eso será verdad? Entonces Dios, ¿por qué dio los maestros y los apóstoles para que nos enseñaran doctrina si la misma Biblia se explica sola? Tercero, solo podemos creer y apelar a lo que está escrito en la Biblia. ¿Esto es verdad? Y por muchos años lo hemos dicho, ¿no? Yo solamente creo lo que dice la Biblia. ¿Estás seguro de ese dicho? Quiero que me entiendan todos para que no se vayan a perder y crean que estoy diciendo herejías. Primero, la Biblia se defiende sola. Vamos a ver si esto es verdad. Filipenses capítulo 1, versículo 17. Filipenses capítulo 1, versículo 17. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Hay hombres puestos, hermanos, para defender el evangelio. Así que la escritura no se defiende sola. Hay hombres puestos, como lo está diciendo acá Pablo, para defender el evangelio. Segundo, la Biblia se explica sola. Vamos a ver si esto es verdad. Vaya conmigo por favor al libro de Hechos capítulo 8, versículo 30. Repito, Hechos capítulo 8, versículo 30.
Mire lo que dice. Y acudiendo Felipe, recuerde que Felipe iba por un camino y el Espíritu Santo le dice que se acercara a un carruaje donde iba un tesorero de la reina de Etiopía. Le dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él que le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces la Biblia no se explica sola. Es necesario que la misma escritura dada por el Espíritu Santo esté acompañada por el maestro que también dio el Espíritu Santo. ¿Cómo iba a entender el etíope si no tenía quien le enseñara? Mira, hermano, es que hasta para toda disciplina, para toda ciencia aquí en la tierra, desde los hombres incluso seculares entienden que debe haber un maestro. Debe haber un maestro. Por eso usted a veces no entiende muchas veces el manual y qué toca hacer, ir a ver un tutorial en YouTube. ¿Usted cree que por qué salieron esos tutoriales? Hay algunos manuales que no son tan específicos. Entonces le dice, ¿cómo enteré si no hay quien me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y aquí yo entendí algo muy tremendo. Miren, hermanos, nosotros debemos de honrar y debemos de estar agradecidos con Dios cuando entre nosotros nos hace participantes junto con un maestro. Porque muchos ministerios y muchas iglesias no los tienen, o si los tienen no los reconocen y no les dan la oportunidad de que el Espíritu Santo a través de él comience a abrir las escrituras al pueblo para que beban de las profundidades de Dios y tengan vida eterna. Él le rogó a Felipe y muchas veces nosotros, no, yo después, bueno, yo sé que hay algunos hermanos obviamente por sus trabajos y por varias cosas no pueden ver las enseñanzas y después las ven, pero yo sé que de pronto hay algunos que sí pueden estar conectados y no lo hacen. Repito, no estoy hablando de los hermanos que sé que han tenido un tiempo familiar, los hermanos que tal vez salen tarde de trabajar y quieren llegar a recostarse en claro. Pero si usted tiene la oportunidad y está siendo participante de un ministerio, una palabra viva donde te van a abrir las escrituras, hermano, valórelo. Conéctese a las enseñanzas. Vaya, busque la palabra. Él le rogó, Felipe, súbete al carro y explícame, ¿de quién habla este? ¿De sí mismo o de quién? ¿O de algún profeta? ¿De quién está hablando? Explícame, por favor. Y dice que Felipe va y le explica. Y dice que cuando le explicó, se bautizó. Pregunta, ¿le predicó Felipe o qué fue lo que le hizo Felipe al etíope? ¿Qué fue lo que hizo Felipe con el etíope antes de que se bautizara? ¿Qué? Le enseñó. Así como el pastor predica, ¿qué hacen los maestros? Enseñan. Se le ha dado mucha importancia a la predicación y eso está muy bien, pero ¿cómo es posible que hemos dejado coja la enseñanza de la palabra? ¿Cómo es posible que hemos dejado coja la enseñanza de la palabra? Cuando él enseña al etíope, porque él dice, no hay nadie que me enseñe, es cuando él toma la decisión de bautizarse. Muchos vendrán por la predicación, como allá cuando Pedro se levantó a los 3000 y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero muchos, y si usted ve esa predicación, tiene un gran contenido teológico y escritural de la Biblia hebrea. Mírenlo ni estudienlo. Pero aquí está uno que está necesitando una enseñanza, que alguien me enseñe. Tercer mito, solo podemos creer y apelar a lo escrito en la Biblia y no hay más. ¿Será eso cierto? ¿Con qué propósito Dios ha dado a los apóstoles, a los profetas y a los maestros? Miremos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2. Hoy usted va a empezar a discernir y a entender que, bueno, hermanos, que ustedes vayan en cada enseñanza vayan siendo más maduros, más completos en el conocimiento de nuestro Señor. Mire, 1 Tesalonicenses 4 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, ¿qué? Jesús. Quiere decir que un apóstol, por ejemplo en este caso, puede dar instrucciones, un pastor, un maestro, puede mandar instrucciones, porque Pablo también era maestro, puede dar instrucciones por el Señor. Miren lo que está diciendo, ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Venga, ya no está todo escrito en la Biblia hebrea. Hay cosas que Él va a mandar
para tiempos específicos y cosas específicas. ¿Me está siguiendo? Entonces son cosas que debemos de entender. Llevamos hasta acá, ¿qué? Los maestros, vamos a especificar en ellos, tienen un doreo, ¿qué? Un don, conforme a la gracia de Dios que desciende de lo alto. Por eso hizo énfasis que Cristo subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, porque descienden de arriba. Ese doreo no es terrenal, no es porque yo estudie griego, no es porque estudie arameo, no es porque estudie cultura hebrea, no es porque un rabino me enseñó, entonces ya me siento capacitado para enseñarle a ustedes. No, es un doreo por el Espíritu Santo. Segundo, es importante los maestros. Claro que sí. Son importantes. Entonces, quiero que por favor vaya conmigo al libro de Primera de Corintios. Capítulo 12, versículo 28. En Efesios vimos los 5 ministerios primarios, pero aquí en el verso 28 de Primera de Corintios lo que va a hacer Pablo es que los va a poner en orden. Y mire lo que dice acá, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente ¿qué? Apóstoles. Luego ¿quiénes van? Los profetas. ¿Y quiénes son los terceros? Los maestros. No sé por qué aquí Pablo omitió los evangelistas y pastores, pero me pareció tremendo mirar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, cómo les dice a ellos que primeramente va el apóstol, segundo va el profeta y en tercer lugar va el maestro. Aquí como que está estableciendo un orden, ordinalmente. Mire, para que usted pueda entender esto, lo voy a llevar a un verso que lo estábamos hablando con una hermana. Vamos por favor al libro de Eclesiastés. Ay, Padre eterno, vamos a mirar. Vamos al libro de Eclesiastés, hermanos, por favor, capítulo 12, versículo 11. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11. Mire lo que dice. Las palabras de los sabios son como que, hermanos, los que están leyendo ahí conmigo. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas ¿por qué? Por un pastor. ¿Qué le da a entender a usted eso? Que el maestro le da ¿a quién? Al pastor. Y el pastor le da a la congregación. Por eso está escrito: primero apóstoles, luego profeta y tercero maestros, no el pastorado. Sí es de vital importancia dentro de la iglesia que vuelva a resurgir el ministerio de los maestros o que se le dé la importancia que requiere. Hemos olvidado a los maestros. Les hemos olvidado. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las ventajas de tener un maestro dentro de la congregación? Acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Note que él dijo enseñar, no dijo predicar. ¿Escucharon? No dijo predicar, dijo enseñar. A quien anunciamos, listo, predicación, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué?
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es el propósito de la enseñanza del maestro. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Usted vio que ya hemos leído versos donde dice que el Espíritu opera en él según el doreo, según el don de la gracia que le fue dado. ¿Es necesario para qué? Para la perfección del cuerpo de Cristo. Así que tenemos congregaciones donde constantemente se predica, pero entonces temo que no estén llegando a la perfección, sino que la misma predicación acerca de Cristo y de los 6 fundamentos es las predicaciones y de ahí no crecen, no siguen edificando más arriba o más alto en la persona. Para yo poder llegar a la perfección necesito al maestro, necesito la enseñanza. Necesitamos la enseñanza. Es necesario que vuelva otra vez a estar dentro de la iglesia el ministerio primario de los maestros. Es muy necesario. Es vital, hermanos. Es de vital importancia. Yo quiero que usted se quede con esto en el corazón, de que según el libro de Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28, el tercer lugar le corresponde a los maestros. El tercer lugar es el de los maestros. Que el maestro es de vital importancia. Que también el pastor y la predicación, pero también el maestro y la enseñanza, porque va a ser dada para el rebaño que ya fue rescatado de las tinieblas de afuera. Muchas veces la predicación se da y vienen los de afuera y empiezan a llegar, pero los que están adentro necesitan sostenerse con la enseñanza y un desarrollo espiritual en el Señor, mediante lo que van a empezar a hacer los maestros. Si no cabe la posibilidad de que muchos de los que están adentro, por falta de la enseñanza, terminen yéndose otra vez a la antigua manera de vivir. Segundo, es Cristo quien constituyó a los maestros. Él los dio a la iglesia, dice algunos, no a todos, los dio a la congregación. Y esos 5 son de vital importancia, igual el maestro, para perfeccionar. Hay una gracia especial sobre ellos. Me decía una hermana, hermano Daniel, ahora no me voy a sentir mal cuando no entienda un verso, porque ya sé que en la congregación hay puesto maestros precisamente para que nos lleven y nos abran las escrituras. Hay un doreo especial sobre ellos. Tercero, ellos no se llamaron ellos mismos. Tercero, este don viene de lo alto, así funciona de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Así que no podemos ser maestros porque tengamos el diploma teológico o porque sacamos las mejores calificaciones en ciencias bíblicas o en las universidades o porque estemos muy bien preparados. No funciona así. Esto es un llamamiento por el Espíritu Santo. ¿Escucharon eso? Debe ser de arriba hacia abajo. Parece ser que el poder de Cristo, porque hay diversos ministerios, hay diversos dones y diversas operaciones. ¿Escucharon eso? Hermano Daniel, ¿usted por qué está diciendo eso? Primera de Corintios 12, mientras el hermano Yehezkel lo busca, que lo vamos a leer, este poder de este doreo sobre estos 5 ministerios primarios, específicamente el del maestro, opera en él o trabaja en él, capacitándole y enseñándole cosas que otros no van a entender. Cuando el maestro lee un verso, se le van a abrir cosas que a otro tal vez no se le van a abrir. Ahora ve la necesidad de acudir a de un maestro y de saber a quién estoy escuchando. Repito, según Cristo y según el reino de los cielos, no es indicio de un maestro los suscriptores en YouTube. No es indicio de un maestro si estudió griego o arameo, aunque repito que eso no está mal. O que tenga cartones, diplomados. No. Yo creo que los maestros, incluso por el Espíritu Santo, nos preparamos. Pero lo que nos califica es el avance celestial, de acuerdo a la medida de la gracia de Dios. Miren lo que les decía en 1 Corintios capítulo 12.
Mire, no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. ¿Qué dice? ¿Dones qué? Dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles y os extravía llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, a Yahshua. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, ¿hay diversidad de qué? De dones. Ahí está la palabra griega carisma. Pero el Espíritu es el mismo. ¿Y hay diversidad de qué? De ministerio. ¿Pero quién es el mismo? El Señor. Ya aquí mire que cambió el Señor. Y cuando se refiere al Señor, ¿a qué Señor se está refiriendo? A Yahshua. Entonces, anoten en el cuaderno. Los dones son dados mediante el Espíritu Santo. Los ministerios son dados a través del Señor Yahshua. Y las operaciones que habla aquí, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Las operaciones son por el Padre. El Espíritu Santo actúa en el don. En el ministerio actúa el Hijo. Y en las operaciones actúa el Padre. No lo estoy diciendo yo, léalo ahí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Versículo 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿Y usted cree que ese provecho es qué? ¿Para sí mismo? No, es provecho ¿para quién? Para la congregación, para la edificación de todos nosotros. Entonces, hay una operación en el maestro que Dios es el que la hace. El Padre opera en él de una manera sobrenatural. Por eso le digo, él va a ver cosas que otros no ven. Va a entender cosas que otros no entienden. Por eso es necesario, hermano, el ministerio de los maestros. Y quiero terminar en Juan capítulo 4. Yo sé que vamos a ahondar mucho más sobre los maestros y vamos a dar muchos ejemplos. Voy a terminar con estos ejemplos, pero el último verso que creo que voy a leer está acá en Juan capítulo 4. Déjenme, yo voy rápidamente. Capítulo 4, vamos a ver si es aquí. Vamos a leer el versículo. Déjenme, yo voy rápidamente. Vamos al versículo 10 y 11. Juan capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. ¿Qué dice? Respondiendo Yahshua le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. Ahí cuando dice don también está dorea. Versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La palabra en la Biblia es comparada ¿con qué? Con agua. Los maestros son el instrumento con el cual Elohim va a sacar agua de las profundidades de su palabra y va a dar de beber a muchos que tienen sed y están sedientos de esta justicia que necesita ser enseñada. Para darles un ejemplo de lo que acabé de decir, hablaba yo con mi hermana Jimena y estábamos compartiendo un poquito esta mañana creo que fue. Y le explicaba algo. Mira, mi hermana Jimena, cómo es importante la enseñanza de un maestro y cómo nos enseña a discernir y a caminar de una forma correcta y teniendo un buen desarrollo. Y le enseñaba, por ejemplo, lo que el Padre nos mostró acerca del espíritu de temor, que está escrito en Isaías capítulo 11, versículo 1 y versículo 2,
que en Cristo, que en el Mesías, vendrían sobre él, estarían los 7 espíritus de Dios. Y que uno de esos 7 espíritus era el espíritu ¿de qué? De temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace un maestro para poder enseñar? El maestro te va a enseñar a ti de que el temor a Dios viene mediante el espíritu ¿de quién? De Dios. No es mi temor que viene de abajo hacia Él, sino el espíritu que Él envía para que yo aprenda a temerle. ¿Qué aprendemos con esto? Muchas cosas, como cuáles, como estas, que muchas veces como iglesia por siglos o por años hemos temido a Dios y se nos ha enseñado a temer a Dios. ¿De qué manera? Según los prejuicios y las sabias opiniones de los hombres. Como por ejemplo, ¿se acuerda cuando el Señor se encontró a los fariseos? Vea, parece que si va a tocar leer otro verso. Me va a tocar nunca decir este es el último verso. ¿Va? Mateo capítulo 15, versículo 9, para que usted lo pueda comprender. Dando el ejemplo, Mateo capítulo 15, versículo 9, porque es necesario la enseñanza de un maestro. Vea. Vamos a ver si es este. Listo, vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿En qué? Temer a Dios es honrarle. Y a veces lo podemos hacer en vano porque lo estamos haciendo de abajo hacia arriba. ¿A qué me refiero? Enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? De hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay otra versión que dice así: y su temor a mí no es sino que mandamientos de hombres. O creo que así está en el Antiguo Testamento. Enseñando como doctrinas. Un maestro va a recibir la revelación para dar como doctrina al pueblo, no enseñanzas ni mandamiento de hombres. Muchas veces la falta de maestros y de apóstoles y de profetas dentro de la iglesia ha hecho que nuestro temor a Dios y nuestra honra a Él no sea sino mandamientos de hombres enseñados como una doctrina hacia Él. ¿Cómo qué? Como que si tú en ese contexto, por ejemplo, comías sin las manos sin lavar, como hacen los judíos, que no toda casa judío, y usted lo puede ver en videos en internet, ellos tienen muchos vasos de purificación para lavarse las manos. Y si no haces ese rezo, no estás honrando a Hashem. Necesitamos los maestros y por el Espíritu Santo. Los fariseos, muy educados, muy bien enseñados, pero nada con el Espíritu. Entonces le decía yo, hermana, y mire lo tremendo. Que la Biblia nos enseña que es el Espíritu de Él que viene sobre nosotros para enseñarle a temer. ¿Y cuántas veces hemos ofrecido nuestro temor a Dios en vano porque no le honramos? Porque es nuestro concepto de lo que es temor. Y les explicaba a los hermanos el sábado, por ejemplo, unos creen que temor a Dios es solamente usar falda. ¿Alguien acá quiere hacer otro ejemplo? ¿De qué cosas hemos vuelto doctrina? Y hemos enseñado a los hombres como doctrina para honrar a Dios, pero Dios dice esto es en vano. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué cosas hemos adquirido que por falta de una enseñanza y un maestro podamos entender? En este caso me estoy refiriendo al temor a Dios, que la Biblia nos enseña que viene un espíritu. Mire, el mismo Jesús, mire, para mostrárselo, quiero que quede bien este punto bien entendido. Mire, Isaías capítulo 11, versículo 1, estaba meditando en él hace algunos días. Y mire, Isaías capítulo 11, versículo 1, mire qué tremendo es este verso. Mire, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él ¿qué? Espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia,
de consejo, de poder, de conocimiento y espíritu ¿qué? De temor. Lea el 3. Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan ¿qué? Sus oídos. Escuche esto. El mismo Señor, cuando estuvo en carne, no juzgó siendo el Hijo de Dios según su vista, ni según lo que oía. Juzgaba porque sobre él había descendido el espíritu de temor. Entonces tenía juicio para juzgar. Y por eso su juicio era justo. Y por eso su temor reverente, como dice el libro de Hebreos, a causa de su temor reverente fue oído. Los otros también tenían un temor hacia Dios, entre comillas, pero sin conocimiento. Pablo dice, por ejemplo, los judíos, yo sé que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Por eso necesitamos los maestros. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos cogido muletillas dentro de las congregaciones por años? Que esto es temerle, que esto no es temerle. Es correcto, muchas cosas. Mire, por ejemplo, y tus discípulos, ¿por qué no ayunan como lo hacen los de fulano? Y se empieza a condenar a la gente. Se empieza, mire, yo a veces quiero anotar muchos ejemplos porque sería bueno para que usted salga de ahí y con la enseñanza de un maestro usted diga, ay hermano, qué carga me quitaron hoy. Tantas cosas. Mire, por ejemplo, yo conozco que en muchas iglesias si usted no lleva una corbata y ese día le tocaba predicar y usted no fue con corbata y el hermano nos contaba el testimonio, lo sentaban y no predica, no predique. Si usted, por ejemplo, no tiene la barba larga o por el contrario, para otras iglesias, si usted vino afeitado, no puede servir. Si usted no va a enseñar de traje, con un traje, con corbata, usted no puede ser apto para servir aquí al Señor. Hermano, muchas cosas. Hemos enseñado como doctrinas mandamientos de hombre y en vano hemos honrado al Señor y ofreciéndole nuestro temor. Pero entonces llega la enseñanza de un maestro por el Espíritu Santo y te dice, no, es que eso no se refería al temor de Dios, es un espíritu que desciende sobre ti y está puesto en tu corazón y te va a enseñar a temerle. Y entonces empieza el maestro a decirte, sí, mire, y ese espíritu, ese espíritu de temor, y es curioso porque ese espíritu de una forma alegórica habla en la Biblia. Usted lo sabía en el libro de el Proverbio. Vamos a leerlo. Y con este sí creo que terminamos. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Este es como para darles un ejemplo de que sí necesitamos la enseñanza de un maestro. Vea. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice, el temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Mire tía, qué profundo. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, en muchas iglesias el cabello debe estar hasta la cintura y la falda debe estar supremamente hasta abajo? ¿Y sabe qué dice el espíritu de temor? Mire, comencemos por acá, dice el espíritu de temor. Mire, con esto no estoy diciendo que no hay que tener pudor al vestir, no estoy diciendo eso. Mire, el temor de Yahweh es aborrecer ¿qué? El mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y dice, y la boca perversa aborrezco. Es como si estuviera hablando el espíritu de temor. Igual que el espíritu de sabiduría habla también ahí de forma poética en la Biblia. Pero mire qué tremendo lo que es el espíritu de temor. Pero nosotros como los fariseos nos vamos a enseñar mandamientos de hombres como doctrinas de Dios para cómo temerle. Y muchos hermanos han sufrido consecuencias durante años. ¿Sabían, hermanos, que hay gente, escúchenme bien lo que voy a decir, hay gente que literalmente quedó castrada? Y cuando me refiero literalmente, en el sentido más bien de, le castraron sus sueños, los marcaron
educaron por generaciones y por años con la palabra de alguien que no era un maestro o que no estaba capacitado. Y le enseñó una doctrina de hombres como mandamientos. Y al hermano, al tener la imposibilidad, no pudo servirle a Dios. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Se acuerda que hubo un revolcón que porque una hermana había dicho que al Señor no se le podía servir los que tuvieran, como la ley decía, que no entraran en el templo, los que tuvieran testículo magullado, los que tuvieran algún defecto físico, si el hombre era ciego? ¿Y se acuerda? Hermanos, si vamos a mirar cuánta gente en ese ministerio dejó de servir y no los ponen a servir, y gente que está capacitada y tiene el don, aunque tenga algún defecto físicamente o una enfermedad. Entonces ya voy para allá, porque Pablo habla de que él tenía una enfermedad. Es correcto. Y note que Pablo no oficializaba en el templo. Es que una cosa era el templo y otra cosa es este evangelio. Escuche. Y Pablo anunciaba el evangelio de Cristo con su enfermedad y todo. Él dice que hasta si les fuera hubiera sido posible les hubieran entregado los ojos a él. Parece que tenía una enfermedad en los ojos que era muy fea, dicen algunos estudiosos. Pero miren, hermanos, cómo podemos llegar a ese punto de enseñar como doctrinas y de temor a Dios, enseñanzas y mandamientos de orden, porque no hay gente capacitada ni abierta los ojos por el Espíritu Santo para poder dar la palabra al pueblo. De esto vamos a hablar un poco, si el Padre nos lo permite, el viernes. Por favor, no se lo pierdan, hermanos, porque el Padre nos está enseñando a discernir y vamos a ver. Voy a dejarlo ahí, mejor no lo voy a decir nada. Venga el viernes. Pero hoy quería decirles por medio de la palabra que sí necesitamos, hermanos, el ministerio del maestro. Usted necesita de un maestro. Le va a abrir sus ojos, se le van a quitar cargas y va a poder temer a Dios como debe de ser. Señor, gracias por esta predicación. Gracias por los hermanos que están allá y están siendo edificados. Yo te pido que tú les hables, les muestres, les enseñes, y te pido que ellos puedan llegar al conocimiento y la verdad tuya, Señor. Te pido que les des la sabiduría, que les des, Dios, el entendimiento para que puedan asimilar lo hoy predicado, que les des revelaciones, Señor, que por tu Espíritu Santo aprendamos, Señor, y ahí nos hagas participantes, Señor, que levantes maestros dentro de Agua Viva. Levanta maestros, Señor, los que tú has llamado, a los cuales tú les has dado el don, conforme tu gracia, Señor, conforme tu gran poder. Te bendecimos en esta noche y te agradecemos por esta hermoso compartir, en el nombre de Yahshua. Amén. Que mi Señor les bendiga de una manera especial. Nuestro Señor está bendiciéndoles de una manera especial. Y bueno, espero sean edificados. Bendiciones.